Buenas tardes, profesora. Hoy le hablaremos sobre las disartrias. Las integrantes son Tamara Badilla, Nicole Badilla, Constanza Lagos y Olga Cabello, que les habla. La disartria es un trastorno motor del habla de origen neurológico. Esta se caracteriza por lentitud, debilidad, imprecisión, incoordinación, movimientos involuntarios y o alteración del tono de la musculatura implicada en el habla. Esta resulta de anormalidades en la fuerza, velocidad, rango, regularidad, tono o exactitud de los movimientos requeridos para los procesos motores básicos. Estos son la respiración, la resonancia, la articulación, la fonación y la prosodia en la producción del habla. Su fisiopatología puede deberse a anormalidades en el sistema nervioso central o periférico. En consecuencia, la disartria implica una alteración en la articulación de la palabra. Terminología. Los procesos motores básicos en el habla son los siguientes 5. Partiremos con la respiración. Bueno, es fundamental para el habla. Es donde los músculos responsables producen la salida del aire de los pulmones y esto provoca la vibración de las cuerdas vocales. También tenemos la fonación, que es el proceso en el cual se produce la voz a través de las cuerdas vocales y esto genera un tono fundamental. Resonancia. En este proceso se amplifica el tono vocal. Los resonadores son la faringe, la cavidad nasal y la cavidad oral. Articulación. Es el proceso por el cual el sonido generado por la laringe se modifica. Esto es de acuerdo a los movimientos producidos por los órganos articuladores. Y por último, la prosodia, que son las expresiones orales que muestran características ya sean lingüísticas y emocionales. Ahora partiré con los componentes funcionales, que son 4. El primero es la naturalidad, que se refiere a cuando el habla se produce de manera natural, de acuerdo a la velocidad, a la entonación y a los patrones de acentuación. Intangibilidad. Se refiere a cuánto entiende la persona que está escuchando a la persona que está hablando y las estrategias que el emisor utiliza para ser entendido. Comprensibilidad. Es parecido a la intangibilidad, solo que el emisor utiliza gestos, apoyos externos para poder maximizar su mensaje. Y por último, tenemos la velocidad del habla, que se refiere a la cantidad de palabras que puede producir una persona en un tiempo determinado. Dependiendo de cuál haya sido el origen de la disartria, nos encontramos con varios tipos. Los tipos de disartria que veremos en esta presentación difieren entre ellos principalmente en la localización de la lesión a nivel del sistema nervioso. La disartria flácida se debe a un daño de las neuronas de los nervios craneales o de la médula espinal causado por infecciones, accidentes cerebrovasculares, procesos degenerativos o enfermedades congénitas. Las características principales de este tipo de disartria consiste en una voz soplada con hipernasalidad y distorsión consonántica. La disartria espástica se debe a un daño de las vías de activación directa o indirecta desde la corteza al tronco cerebral y médula espinal, que puede estar causado por accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneales, esclerosis múltiple, encefalitis, tumores extensos o enfermedades degenerativas. Las características principales de esta disartria son debilidad, rango de movimiento limitado, lentitud en los movimientos, voz forzada, estrangulada, áspera, lentitud en el habla, distorsión consonántica e hipernasalidad. Disartria atáxica. La parte que se encuentra alterada aquí
es el cerebelo, responsable de la fuerza, velocidad, duración y dirección de los movimientos. Algunas características de esta disartria son bajo tono de los músculos afectados, dirección, duración e intensidad de los movimientos son lentos e inapropiados en lo relativo a la fuerza, alteraciones en los movimientos oculares o problemas articulatorios. Disartria por lesiones en el sistema extrapiramidal. El sistema extrapiramidal es el encargado de regular el tono muscular en reposo y en movimiento, así como los movimientos automáticos. Si existen lesiones en esta zona, los tipos de disartria que nos podemos encontrar son la hipocinética, que es caracterizada por movimientos lentos, limitados y rígidos, y movimientos repetidos en el habla, voz débil y articulación defectuosa, entre varios más. Hipercinética. Esta disartria está causada normalmente por lesiones en los ganglios basales, estructuras subcorticales implicadas en los movimientos involuntarios. Una de las características de esta disartria es que la voz tiende a presentar una cualidad áspera y también hipernasalidad. La disartria por lesión de neurona motora superior unilateral es un trastorno del habla reconocible que está asociado a un daño de la vía motora supranuclear. Las principales características de esta disartria son la distorsión consonántica, los quiebres articulatorios irregulares, voz áspera, lentitud, alteración de la acentuación e hipernasalidad. Y para finalizar, las disartrias mixtas son el resultado de alteraciones en dos o más sistemas implicados en la producción del habla y por lo mismo sus características corresponden a una combinación de los defectos o más o menos puros descritos previamente. Evaluación y tratamiento de la disartria. Evaluar el habla cuenta con varias finalidades. Detectar o confirmar el problema del usuario, establecer el diagnóstico diferencial, clasificar el trastorno, determinar el sitio de la lesión o los procesos alterados, especificar el grado o la severidad. Establecer el pronóstico, especificar el tratamiento, medir los cambios experimentados por el usuario en el tratamiento, la falta de tratamiento o aumento de las dificultades y establecer el criterio para terminar el tratamiento. Bueno, se realiza un examen clínico que cuenta con 3 procesos o 3 etapas. El primero es evaluar la historia clínica del problema del habla, que el objetivo de esta es obtener información sobre la naturaleza y curso del problema, tipo y limitación funcional y percepción que tiene el paciente de su trastorno. Lo segundo es un examen físico, que está determinado para comprender los patrones y severidad de las deficiencias y las alteraciones de los mecanismos del habla a través de las tareas no habladas. Y lo tercero sería un examen motor del habla, que sería la última etapa. En este se evalúa estructura y función de los subsistemas del habla, la mandíbula, los labios, la lengua y el mecanismo de los faringes, los sistemas respiratorios y fonatorios. Además, este examen motor del habla tiene por objetivo determinar características perceptuales a través de las tareas habladas, como por ejemplo las conversaciones familiares, ya que en estas se ven indicados los procesos motores básicos del habla, que son la respiración, la fonación, la resonancia, la articulación y la prosodia. Y además medir la capacidad funcional, naturalidad, inteligibilidad, velocidad del habla y comprensibilidad. Se puede dar un pronóstico de la disartria, que sería la evolución, que depende de ciertos factores: la edad del usuario, el origen, la severidad, el estado neurológico del usuario, trastornos de lenguaje asociados y tiempo de evolución y deterioro cognitivo. Para poder dar un buen pronóstico, un pronóstico positivo acerca de esto, principalmente ser joven, no ser causa progresiva de traumatismo encefalocraniano o accidente cerebrovascular, estar médicamente estable,
no tener trastornos del lenguaje asociados, que el tiempo de evolución sea de un mes o menos y tener ausencia de deterioro cognitivo o si tiene que sea muy leve. Bueno, y un tratamiento para la disartria como objetivo principal, primeramente que el usuario pueda satisfacer sus necesidades comunicativas cotidianas, pero siempre en relación al daño neurológico. El propósito de este es que obtenga una mejoría en su calidad de vida y adaptación psicosocial con su familia y con su entorno, para que puedan aprender de sus limitaciones. Y los objetivos específicos de esta intervención están dirigidos en reactivar o mejorar los procesos motores básicos que ya fueron nombrados, pero también en algunos casos esto no será posible, porque el trastorno solo podrá ser compensado a través de medios aumentativos y alternativos de comunicación. Es decir, que el usuario va a tener que comunicarse a través de un tablero alfabético, usando gestos o buscar algún otro medio para poder comunicarse.